Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. El estudio de hoy realmente es una segunda parte de un estudio que tuvimos hace unos meses, el cual el tema es, como está en la pantalla, el amor de Dios. Recuerden que estábamos estudiando los atributos de Dios. Primero habíamos visto los atributos fundamentales que constituyen su ser, que cuando decimos quién es Dios, pues decimos Dios es santo, Dios es inmutable, soberano, etc. Y vimos que otra manera para apreciar quién es Dios es a través de Cristo Jesús. Aprendemos mejor quién es Dios y cómo es Él cuando observamos lo que la Biblia nos dice sobre nuestro Señor Jesucristo, quien es de la misma sustancia de Dios, según Colosenses 1, versículo 13 y versículo 18. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, en sus acciones, en su mentalidad, en sus obras, las profecías que hablan de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, todo atestigua al carácter y el ser perfecto de nuestro Dios. Y en cuanto a esos atributos morales que constituyen el carácter de Dios, vemos que son más amplificados para nuestro entendimiento cuando estudiamos profundamente la cruz de Cristo. Y una de las primeras cosas que aprendemos en cuanto al carácter de Dios en la cruz de Cristo es que Dios es un Dios de amor. Y la Biblia lo atestigua en diferentes maneras. Vimos primeramente que si tomamos toda la información bíblica de esta doctrina, vemos que el amor de Dios o el amor perfecto de Dios es su perfecta determinación de darse a sí mismo a los demás y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Dios primeramente se ama a sí mismo, no en un sentido pecaminoso como el ser humano puede tenerlo, de orgullo o de prejuicio, sino es un amor perfecto. Dios puede honrarse a sí mismo, Dios tiene celo de sí mismo y Dios se ama a sí mismo porque es pertinente para Él, un ser perfecto, poder hacerlo y no corrompe su carácter en hacerlo. Pero cuando una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando empezamos a tener una lupa en cuanto a esta característica perfecta de Dios, vemos que es su determinación de dar lo mejor de sí mismo hacia su creación. La primera obra evidente de la creación o del amor de Dios es la creación. Dios creó por la abundancia de su amor. Su gentilez, su misericordia son en sí factores indispensables para que Él haya creado los cielos y la tierra. Si Dios no fuera amor, Dios no hubiera creado nada. Dios desde antes de la creación se ama a sí mismo en un sentido trino, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no creó por falta de comunión. Dios en sí mismo tiene comunión eternamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando vemos o hacemos la pregunta ¿por qué creó Dios todas las cosas y en sí mismo existe un amor perfecto? Es una vez más porque en Él existe un amor abundante y esa abundancia de amor fue lo que lo impulsó a crear criaturas en quien Él se puede deleitar en sí mismo, en la obra de sus manos, como dice Salmo 19, versículo 1. Dios es amor y Dios nos creó para amar también, y esto es íntegro en el mismo Evangelio, que si atienden la conferencia el sábado explicaré un poco más sobre eso. Pero eso es en sí una definición buena para iniciar el estudio del amor de Dios. Pero hay más detrás de esto. Vemos que el amor de Dios, en cuanto a sus características, no solamente es una definición, sino que es íntegro en ciertas características. Es, número uno, inteligente. No es impulsivo, no es de nuestra naturaleza ese tipo de amor. Muchas veces entendemos el amor mal por experiencias propias, la ejercemos quizá en un sentido erróneo o definimos el amor en un sentido erróneo, pero en realidad el amor de Dios es inteligente, no es impulsivo, no es por los sentidos, no es nada de eso, sino que Dios ama con todo su ser, porque Dios en sí es amor. Su amor es benevolente. Su amor no es solamente para un cierto grupo de personas o para en ciertos periodos de tiempo. Dios siempre ha demostrado su amor. Aunque Él es justo, aunque Él demuestra ira en el pecado y en ciertas cosas, Dios sigue siendo un Dios de amor. El amor de Dios es sacrificial y el ejemplo máximo de eso es en el Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros.
La muerte de Cristo fue algo de la disposición del Padre y también del mismo Hijo. Juan 3:16 nos dice claramente y otros pasajes que Dios envió a su Hijo. Y Juan 10:17 nos dice que el Hijo pone su vida para nosotros, que nadie se la quita. Por lo tanto, es un amor del mismo nivel. El Padre y el Hijo dan de ese amor, y ese amor es en sí sacrificial. Y ese es el amor que nos demanda nuestro Dios cuando nos dice que nos amemos unos a otros y que amemos incluso a nuestros enemigos y que amemos a Dios también, como nos dice Romanos 12, versículo 1 al 2, de ser sacrificios vivos para Dios, porque el sacrificio es parte del amor. Y otra característica es que su amor es celoso, el cual ya he explicado. Es solo un pequeño resumen de lo que vimos hace unos meses y estoy seguro que está volviendo todo a sus mentes ahorita. Vimos que la evidencia bíblica del amor de Dios es increíblemente abundante. El amor de Dios, solo estoy leyendo aquí lo que dice la pantalla, se describe como soberano, o sea, es un privilegio que Él nos demuestre su amor. Dios no tiene que amarnos, sin embargo es una elección que Él ha ejercido antes de la creación, durante su creación y eternamente en el cielo. Dios decide mostrar su amor hacia nosotros. Es una característica de Él que Él decide demostrar, porque Él es soberano y no tiene necesidad de amarnos, porque somos pecaminosos, pero Él aún así elige amarnos. Solo una nota previa: a veces puede llegar el prejuicio, puede llegar el orgullo en decir, pues claro que Dios estaba obligado a salvarnos de nuestros pecados, y en cierto sentido, cuando analizamos la santidad de Dios, es cierto. Dios, siendo justo y siendo santo y benevolente, era solo natural para que Él nos salvara de nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero cuando vemos pasajes como en 1 y 2 de Pedro, donde se habla de aquellos seres angelicales quienes pecaron en el principio, y que nos dice claramente Pedro que no los salvó, sino que los condenó eternamente, esto debe causarnos shock y decir, podemos inferir de que Dios, tal como no estuvo obligado a salvar a aquellos seres angelicales que pecaron en el principio, también no está obligado en salvarnos a nosotros. Sin embargo, Él eligió demostrarnos ese favor especial a nosotros. Es algo increíble de contemplar. Dios no necesitaba salvarnos, sin embargo, Él eligió hacerlo. El Antiguo Testamento lo atestigua mucho. El amor de Dios es incomparable. Constriye el amor de Dios tanto en su doctrina, lo que la Biblia nos dice que constituye el amor de Dios, y nos constriñe, nos hace pensar profundamente, nos pone altamente emocional al decir de que el Creador supremo del universo, el Rey del tiempo, el Rey de la creación, el Rey de todo, decide amarme a mí y salvarme de mis pecados y darme el beneficio de su amor salvífico. Es muy abundante la evidencia bíblica de esta doctrina. Y ahí está en la pantalla, puedes seguir contemplando la evidencia bíblica mientras ya introduzco material un poco más nuevo. Como dije, uno de los aspectos más importantes de entender de este atributo es que es trino. El propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es entregarse a nosotros para traernos verdadero gozo y felicidad. Y esto es debido en que ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existe un amor verdadero, único y perfecto. Si ustedes analizan en el libro de Juan, siempre se habla de esta manera trinitaria, de que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, y por lo tanto comparte el mismo amor. El amor de Dios inicia con Él mismo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos muestran su amor hacia nosotros constantemente en todas las maneras que ya he explicado. Ellos no conservan su amor solo en sí mismo, sino que lo comparten y lo extienden hacia aquellos que no merecen su amor, como por ejemplo toda la humanidad. Y que también hacia aquellos quienes no pueden replicar ese mismo amor apropiadamente hacia el Creador. Y lo que Dios quiere que hagamos con ese amor
es lo siguiente. Número 1, que lo creamos. Si me acompañan a Juan 3, versículo 36. Juan 3, versículo 36. Cuando tenemos una doctrina tan extensa como esta, naturalmente hay un procedimiento que Dios nos exige llevar a cabo. Y primeramente, cuando hablamos del amor de Dios, Dios quiere que creamos en ese amor, que no lo pongamos en duda, que no pongamos ningún obstáculo lógico, filosófico, aunque a veces es necesario hacerlo para profundizar más. Sin embargo, no siempre vivir en una constante duda del amor de Dios. Creer en el amor de Dios es una creencia constante, afirmada por la Biblia y afirmada por nuestras propias obras. Juan 3:36 nos dice que creamos en ese amor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si uno rechaza el amor de Dios en ese mensaje de que Dios envió a su Hijo, si rechazas ese amor, ese mensaje, recibes la ira de Dios. Y es justo. Si Dios nos entrega lo más importante, lo más valioso que pueda existir, el Evangelio de Jesucristo, y lo rechazas, no queda más esperanza para aquella persona más que recibir la ira de Dios, tal como dice el libro de Juan, lo que leímos ahorita. Tenemos que creer en ese amor y tenemos que, segundo, recibir ese amor. 2 Corintios 6, versículo 1, continuamos con el texto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, nos dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El amor de Dios se cree y se recibe. Hay un debido procedimiento en cómo se recibe cuando creemos y obedecemos el Evangelio. Oímos el mensaje bíblico, decidimos creerlo o no, decidimos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, confesamos la grandeza y la deidad y el estatuto de ser el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Es así como recibimos el amor de Dios y llevamos a cabo una vida santa, una vida de continua santificación, y esa es la manera en cómo no recibimos en vano la gracia o dentro del contexto de este pasaje, el amor de Dios. Debemos imitar ese amor, y aunque nunca podemos ejemplificar el grande amor de nuestro Dios, podemos imitarlo, podemos hacer nuestro esfuerzo de crecer espiritualmente, de comprender lo que realmente Dios define como el amor y tratar de ejercerlo mejor y mejor cada día. Debemos de imitarlo. En Juan 13, versículo 34, nos dice lo siguiente. Juan 13, versículo 34. Nos dice el texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y si termino con el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese mismo amor que Cristo demostró en su ministerio y que Cristo basa su ascensión o su reino en ese amor que Él nos dio hacia nosotros, ese mismo amor debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo, de amarnos unos a otros tal como Él amó a nosotros, como Él nos amó a nosotros también. Debemos creer en el amor de Dios, debemos de recibirlo, debemos de imitarlo y por último debemos de conservarlo. Juan 15, versículo 10, estamos muy cerca de ese pasaje. Juan 15, versículo 10, a la siguiente página, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Cristo se puso a sí mismo de ejemplo, lo mismo de imitar y de conservar. Cristo obedeció los mandamientos del Padre, ejemplificó el amor y por lo tanto como discípulos o seguidores de Cristo debemos de esforzarnos en hacer lo mismo, en conservar ese amor que el Padre nos manda a tener. Creerlo, recibirlo, imitarlo
y conservar ese amor. No simplemente recibir la gracia de Dios cuando somos bautizados, sino continuamente ejercer una vida santa a nuestra mejor capacidad, pedir la ayuda a nuestro Dios y llevar a cabo una vida basada en amor. Lo más difícil que podemos hacer, pero lo que nos manda Dios hacer, y con su ayuda es posible, porque la Biblia nos dice que sí es posible. Pero regresando a lo que es fuera de la practicalidad, la doctrina de salvación se basa totalmente en el amor de Dios. Es imposible predicar el Evangelio sin mencionar el amor de Dios. Desde cualquier ángulo que lo veas, tienes que mencionar el amor de Dios, esa característica perfecta de nuestro Creador. Dios, regresando o apelando a la definición original, vemos que Dios se dio a sí mismo en la persona de Cristo Jesús para manifestar su amor a los pecadores. Dios se dio a sí mismo en Cristo Jesús. Mientras que la santidad y la justicia de Dios vio necesario la expiación que el hombre ocupaba debido a sus pecados, según Romanos 3:23 y según Romanos 6:23, su amor, sin embargo, fue lo que impulsó a que Él mismo diera a su Hijo para pagar esa deuda del pecado, como hemos estudiado en Isaías 53. Entonces, Dios manifestó su amor en la cruz de Cristo. Esa es la demostración suprema de esta característica o atributo perfecto de nuestro Creador. Y Jesús no solo dejó en claro el amor de Dios en su muerte, lo dejó en claro en toda su vida, en todo su ministerio terrenal, en cómo Él con compasión y con misericordia y con amor hablaba con mujeres adúlteras, sanaba a aquellos quienes la sociedad judía rechazaba, quienes ejercían milagros, no solo judíos, sino a gentiles. Todo el ministerio de Cristo, toda su persona, todo lo que constituye Cristo fue amor y es amor, porque Cristo sigue ejerciendo en la diestra del Padre un reino basado en amor. Dios mostró su amor al dar lo más preciado que Él tenía. Se dio a sí mismo por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 5, versículo 8. Entonces, por unos minutos más, sigamos explorando un poco más del carácter amoroso de Dios en la cruz de Cristo. Es muy difícil para entender en cómo la cruz, un instrumento de tortura en ese entonces, pudo haber sido una manera en que Dios demostró su amor al mundo. Y lo que pasa es que asociamos el amor con chiqueos, cariños físicos y palabras poéticas. Pero la Biblia nos invita a ver lo que el amor realmente es. El amor, agape en griego, consiste en darse a sí mismo, como he explicado, por el bien de los demás, incluyendo a las personas con las que uno puede tener enemistad. Y claro que el darse a sí mismo por otros puede, o más bien debe, involucrar sacrificio, sacrificar el orgullo, sacrificar el tiempo, etc. Tomando todo esto a lo que hemos estado estudiando, Dios vio una necesidad en la vida espiritual de los pecadores y se dio a sí mismo en Cristo para pagar esa penalidad de la iniquidad. Y eso es lo que causa mucha confusión en los incrédulos, como expresa Pablo en 1 Corintios 1:18, que para los gentiles era locura y para los judíos pues decían casi prácticamente lo mismo. ¿Cómo puede Dios mostrar su sabiduría y amor en la cruz de Cristo? Cuando vemos la expresión en la Biblia del Evangelio de la cruz, o el Evangelio que consiste en Cristo morir en la cruz, sería equivalente a decir el Evangelio de la silla eléctrica. Es lo mismo, un instrumento de pena capital. ¿Cómo puede eso ser una demostración del amor de Dios? El cómo Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento perfecto, vio la cruz de Cristo como la solución al problema del pecado. Pero tales personas, quienes piensan de esta manera, no han podido aceptar el carácter amoroso de Dios y su justicia santa. Dios, en su amor, no permitiría que el pecador quedara condenado. Y una vez más, Dios en su amor decidió mejor, en vez de
condenar a todos los pecadores y llevarlos hacia aquel destino que ellos mismos eligieron en su pecaminosidad, se dio a sí mismo en Cristo para proveer la solución al problema del pecado. Por eso la cruz de Cristo se convirtió en un símbolo de pena capital a un símbolo de esperanza y de amor. Porque ese es el poder de Dios. Dios transforma lo aquello inmundo a algo santo, a algo de esperanza. Si Dios no hubiera hecho nada para el bien universal de la humanidad, Dios hubiera mostrado que no es amor. Y el ignorar este problema también demostraría que el carácter de Dios es espontáneo y sujeto al cambio también. La cruz de Cristo demuestra que Dios eternamente ama a su propia creación. Si no hubiera evangelio, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, para empezar, hermanos, no existiríamos. Una de las verdades más profundas de la Biblia, una de las verdades que afirma el apóstol Pedro en su sermón en Hechos 2:22, es que Dios en su anticipado conocimiento sabía que su Hijo iba a morir para nosotros. No fue accidental, como lo hemos visto muchas veces la cruz de Cristo. Su crucifixión fue planeado. Por lo tanto, si Dios estaba dispuesto a crear, a la misma vez Dios estaba dispuesto a salvar, y salvar por este medio que proveería salvación universal para aquellos quienes creen, quienes reciben, imiten y se conserven en ese amor del Evangelio de Cristo Jesús. Eso es el gran peso del amor de Dios. La crucifixión realmente demuestra el amor eterno de Dios. Una vez más, si Dios creó, Dios estuvo dispuesto también a salvar. Pero dentro del momento específico de la crucifixión de Cristo, vemos que el amor de Dios se intensificó a cada segundo que Cristo estaba en la cruz, que estaba colgado en aquella cruz. En su amor, Dios, el Padre, no intervino para mitigar el dolor de Cristo. No alteró su naturaleza, no le quitó su humanidad, no le amplificó la deidad, o no hizo ningún cambio en la persona de Cristo para alterar el sufrimiento que él debía pasar. Es increíble eso. Se intensifica más y más el momento de la cruz. No limitó la naturaleza humana, no mandó millares de ángeles para justamente castigar y quitar a aquellos quienes escarnecían y quienes se burlaban de Cristo. Cristo decidió ser sumiso a esta demostración del amor del Padre y aceptó lo que tenía que padecer. Si Cristo hubiera sido librado de alguna manera de todo el dolor que él tuvo, cualquier manera, si hubiera sido librado de aquel dolor, hubiera demostrado que Dios no es amor. Si Cristo hubiera descendido de la cruz, hubiera demostrado que Dios no es amor. Cristo permaneció en la cruz por tantas horas y demostró que Él estaba dispuesto a dar su vida por el bien de nosotros, porque Dios es amor. No hubo ningún cambio en la agenda eterna de nuestro Padre Celestial. Por eso el amor de Dios no se puede hablar fuera de la cruz de Cristo. Siempre se debe de recordar aquel momento, aunque duele en nuestras almas cuando profundizamos en esa realidad del Gólgota. Vemos que es la única manera para que nuestra alma sea intervenida y nuestro pensamiento también, y sepamos que Dios es amor, y sabemos eso porque Cristo decidió estar en la cruz por nosotros. Hermanos, este es un buen momento para concluir. El amor de Dios lo es el todo para nosotros y debemos siempre profundizar nuestro entendimiento de este carácter perfecto de nuestro Dios. Para resumir, ¿qué es lo primero que entendemos del ser de Dios cuando estudiamos la crucifixión de Cristo? Entendemos su amor. Y el entender su amor lo es el todo para el cristiano. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para dar por conclusión el servicio. Oremos.